Buenas y tricolores noches para todos. Bien, ¿cuánto? 124. ¿Cómo anda Pablo Fernández? Buenas noches, Álvarez. Nada, calladito, que no. ¿Nada más? ¿No hay una ¿Qué? felicitación? No sé. ¿Algo? Dígale. ¿No hay una felicitación? Felicitaciones, pero digo. ¿Tenemos va el de suyo. goleador del campeonato? Sí, pero va de suyo. O sea, Soy yo. siempre el decano uruguayo tiene que felicitar al felicite, resto de los cuadros felicite. cuando cumplen años. Como soy yo. Le voy a como preguntar a cuando el Bicho Club Manuel, Nacional, le voy a cuando Casi el no, Club casi Nacional no. de No, Montevideo, Usted no sabe fútbol, usted el se Club cree. Nacional de Montevideo debería Soy saludar yo, no, en al serio. 28 de Soy yo, septiembre. Peñarol salió campeón de la apertura, pero está más de capa caída que nosotros, que estamos a 5 puntos, y Es estamos que en la vos, Libertadores, y ya lo clasificamos, ¿no? Lo Y hablamos. venimos de menos a más, y eso viene de más a menos. ¿Soy yo? No, no sos vos. No soy yo. Son ellos. Somos los bolsos. Yo te lo digo, o sea, ¿Es así? ustedes este año ganan la cuarta Copa Libertadores. Están primero en la Libertadores, ¿no? En el grupo. ¿Qué vamos a ganar la Copa Libertadores? Tan- ¿Cómo está Pereira? ¿Cómo le va? Bien. Eran eso, los cohetes. Yo escuchaba los cohetes. Los cohetes. A los cohetes Los a chaquibum. a las 12 de la noche. Digo, ¿qué está pasando? Ah, estaban Y era el festejando. cumpleaños de Nacional. Festejen. ¿Cuánto festejen. es? ¿Cuántos años? 124. Está bravo la tribuna. Ah, ¿Y Peñarol cuántos que tiene? No, nosotros Menos. mucho más. Vos, Peñarol, no vamos a discutir Bueno, esta va, boludez. no, yo- Vos, escuchame una cosa. Vamos a hablar del agua. Esta agua no tiene gusto salada, No, muy es rica, que es agua mineral. La sí. del domingo justamente estaba complicada y tuvimos que. Claro, hay que en algunos cambiar. lugares que no se puede ni tomar. Pero no sé si alguno hizo ruta en la tardecita de hoy, ¿no? Yo hice, pero también. por poquito no me ligué esto, estaban haciendo un piquete. Yo no daba crédito. Ponerlo nomás, dejarlo con los micrófonos abiertos, porque estaban cortando la ruta. Esa es la ruta entre Balneario a la altura del peaje, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? el peaje de Palma. Dale play, el botoncito que dice. Ahí va. Para escuchar. Y los cánticos. Te explico de qué Subile, se volveme a trata. escuchar. Que no escuchá, a ver si. No sea indiferente. Le están robando el agua en la cara de la gente. O sea, dice, la consigna ¿es saqueo no es sequía? no es sequía, es saqueo. Esto fue una... Mirá los autos ahora, porque ahora acá mostrar el video, mostrar el ponchalo. Mirá los autos que se ven allá atrás. Imagínate que estás viniendo del este el domingo, Día de la Madre, y te tenés que comer En el peaje, a esta ¿no? manga de boludo, perdóname con todo respeto, diciéndote que no es sequía, es saqueo. ¿Quién está robando el agua? Hace 3 años que hay sequía, ¿cómo que no es sequía? Pero ¿Quién está robando? ¿quién no deja llover? El Claro. gobierno. Es el gobierno que, el Es que no deja llover. Es que vos te pensás. Pero no tenían que sacar el forro, fue pusieron- la policía a sacarlo, no se puede hacer piquete. esto fue una manifestación que hubo ¿Y entre qué me importa? Pará, te explico, te cuento. Entre las 5 y las 6:30 de la tarde Justo esa hora. cortaron intermitentemente ambas direcciones de la interbalnearia. 15 minutos antes pasé. Estaba la caminera controlando, no hubo intervención y no hubo intervención de otra autoridad policial. ¿Qué tiene que haber intervención? No se puede hacer piquete, ya está, lo vimos en la luz, pero no podés clavar No, un pero aparte pueblo. que- Imagínate la cola o sea, de autos viniendo. no sé. Aparte de la consigna, con ninguna consigna se puede, ¿no? Los hubieran corrido con una manguera. ¡No se podía con esto! Con los guanacos, ¿te acordás? Con agua no se Se puede. acabó el recreo. Vos, dejate joder, vamos a hablar en serio, aunque es bravo hablar en serio. Digo, expliquemos lo básico. No llueve, todos sabemos que no llueve, ¿no? Digo, no es una ilusión óptica. No, lo que pasa es que no, cuando saquen el toldo que pusieron arriba, ahí va a entrar a caer el agua. Bota. Hay Hay un sequía. toldo. Hicimos el informe con el bicho Amaral hace un tiempo. A ver, Paso Severino, que es donde se abastece gran parte del área metropolitana, tiene poca agua, muy poca agua. El río Santa Lucía está bastante seco, ¿está? Y nos nutrimos de eso. ¿Te acuerdas cuando en la escuela nos llevaban aguas corrientes? Qué lindo, todo. Bueno, ¿qué pasa entonces? Lo que está haciendo OCE de hace unos días es tomar agua más río abajo, más cerca del río de la Plata, para no chuparse la poca agua que queda en Paso Severino, que es así, es la dulce. Y claro, el agua que está más cerca del río de la Plata es más salada, ¿no? Y entonces en la combinación, en el mix, sí, al poner más agua río abajo, lo que te sale por la canilla tiene gustito salado. ¿Por qué? Bueno, sí, porque obviamente no Más tiene saladita. bacterias, no tiene nada, pero la sal está y eso no se le puede sacar. Eso es lo que está pasando, no es saqueo, es saleo en todo caso, ¿no? Escribime bien el cartel. Pero bueno, lamentablemente es lo que se está manejando y se politiza como todo, ¿no? Hasta que no llueva se politiza. Que igual es punto de vista legítimos, pero escuchemos a Carolina Cose, la intendente de Montevideo, con algunas de sus recientes declaraciones. La verdad que hoy tenemos una crisis del agua que yo la verdad no estaba preparada humanamente como uruguaya para vivirla. Parece mentira que esto sea la realidad hoy. Hoy el agua de la canilla
tiene un nivel, por lo menos en los 15 lugares que tomamos de Montevideo, muy por encima del límite que marca la norma internacional. Nunca me imaginé que en Uruguay íbamos a estar viviendo esto, con el agua. Sorprendida, Carolina Cose. Capaz que hay muchos que decir, yo tampoco, nunca me imaginé que Gabriela Canigia iba a estar salada. En mi ¿no? vida yo no estaba preparado. Humanamente. Humanamente, o sea, me corroe del me interior. conmueve. Escucha, Sí, me conmueve. yo no sé si Carolina Cose tiene poca memoria, pero hay una nota de Leonardo Abercon en el diario El Observador de esta semana. Dice que nadie resiste un archivo y es muy interesante porque comienza refiriéndose al año 2008, que hubo una gran sequía que hizo peligrar las reservas de agua potable. El 22 de julio de 2010, el entonces senador, Ignacio Huidobro, escribió un artículo en el diario La República, claro, cuando acababa de comenzar la presidencia de Mujica, ¿tá? Y fíjense lo que escribió Ignacio Huidobro, ¿no?, en el año 2010. En su nota, escribe Abercon, el senador advertía que el cambio climático haría cada vez más frecuentes las sequías y las inundaciones. Estamos ante la certeza de que las habrá mucho más a menudo y con esa realidad tendremos que convivir, nos guste o no. Debemos tomar medidas infraestructurales insoslayables si no queremos ser pacientes crónicos de calamidades que se puedan evitar. 22 de julio de 2010. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo y luego Fernández Huidobro recordaba un viejo plan B. Y escuchen esto, o lean el viejo plan B. Nunca implementado, por supuesto, ¿no? Consiste en tomar agua del río de la Plata a la altura de Arasatí. Creo que tenemos que ir a la placa anterior, ¿no? Porque no es la que estamos viendo en este momento, ¿no? La placa, la que quiero que pongas es... Sí, tenemos que ir con esto, ¿no? Sí. ¿Y no hay otra? Bueno, entonces te lo leo yo. Consiste en tomar agua del río de la Plata a la altura de Arasatí. O sea que Ignacio Huidobro, años antes, estaba diciendo que hay que hacer lo que se está empezando a hacer ahora con este gobierno. Arasatí es en San José, donde sabemos que se está haciendo todo un proyecto para tomar el agua directamente desde allí del río de la Plata. Arasatí, donde ya es dulce, y traerla mediante canales hasta el río Santa Lucía a la altura de Las Brujas, también con fines de riego a lo largo de su paso. En marzo de 2013 ya era ministro de Defensa Nacional. El Santa Lucía mostraba un nuevo problema, la proliferación alarmante de cianobacterias, y volvió a reclamar el plan B Fernández Huidobro. Aguas Corrientes es el lugar de donde sacamos el agua potable para 2 millones de habitantes. Llega a pasar algo en ese lugar, es la catástrofe más imaginable que Uruguay pueda vivir. Tenemos que tener un plan B cuanto antes. En aquel momento, frente a OCE, ¿se acuerdan de Egoíz Uriarte? Sí. Era el vicepresidente de OCE. Frente Amplista también. ¿Qué le respondió a Ignacio Huidobro? No hay que generar alarmas, las catástrofes son otra cosa, es una exageración innecesaria. Sé que hace años, 15 años estuvo el Frente Amplio en el gobierno y ahora tenemos que escuchar a la Frente Amplista, Carolina Cose, diciendo, nunca me imaginé que estamos preparados para una cosa así. ¿Con qué cara pueden echarle la culpa a este gobierno que ya está implementando Arasatí, que Ignacio Huidobro hace 10 años decía que se tendría que haber hecho? Y 30 años antes que Huidobro lo escribiera ya se había empezado a esbozar la idea, se había pensado en la idea de posibilidad de tomar aguas del Río de la Plata. Y un año antes de ese artículo, en 2009, frente a la crisis que vos dijiste que hubo en 2008, sí. En 2009, el gobierno dice, che, vamos a pensar alternativas acá porque se nos viene una, vamos a hacer algo. Y una de las ideas que se pone en carpeta más arriba de la mesa, no la de Arasatí, es la de hacer la presa de Casupá en Florida. Sí, una idea que ahora de Pero, nuevo ¿qué pasó? El Frente está procurando simplemente... ¿Qué pasó cuando que esa presa también estaba planificada desde 30 años antes y no se había hecho? Sí. ¿Qué pasó? El gobierno decía que había que hacer esa presa, pero priorizó otras inversiones y no la hizo. Recién en 2019, Tabaré Vázquez termina el gobierno con una planificación de esa planta de Casupá y se la entrega y le pide, digamos, a Tabaré, a la calle Pou en 2020 que él la concrete. Igual Casupá, a ver, Casupá es el río Santa Lucía. Si vos hubieras hecho una represa en Casupá, tendrías el mismo problema. El problema es, más allá de que hoy, aunque la calle el primer día del gobierno había dicho vamos a hacer esto que dejó Tabaré Vázquez, Casupá, no llegaba.
Porque demora por lo menos Por 6 los años para tiempos, estar operativo. Y además, ¿no? o sea, hacer una represa, si no llueve, es lo mismo. Bueno, entonces, alternativas, como pedía Carolina Cose, que haga la danza de la lluvia, cosa, a ver si por ahí llueve, porque alternativas no hay. Y bueno, hay 2 pozos que ofreció incluso la Intendencia de Montevideo. Me decían, los 2 pozos pueden dar 36 metros cúbicos por agua, 36. ¿no? El consumo en Montevideo, zona metropolitana, es de 25.000 metros cúbicos por agua. Imagínate, con 36, ¿qué puedes hacer al lado de un consumo de 25.000? ¿no? Claro. Pero el presidente de la República estuvo hablando de esto, vamos a escucharlo. No es un tema que haya tomado por sorpresa, es un tema que la OCE venía monitoreando. La sequía sabemos que es de las más grandes de las últimas décadas en nuestro país. Se fue monitoreando con el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública contactó expertos en la materia, inclusive, o mejor dicho, antes de verter a la opinión pública los cuidados que tienen que tener, y hay un monitoreo constante y diario al respecto, lo que el Estado, a través de la OCE, sus directores y sus técnicos, trata de hacer, dar el agua de la mayor calidad posible, dadas las alternativas que hoy están presentes en nuestro país. El momento es complejo, hay que aceptarlo, y nosotros asumimos la responsabilidad de este momento. Por eso estamos tomando determinadas medidas, pero no se puede hacer política menor, ¿no? Porque lo único que falta es que el gobierno tenga la culpa de la sequía. Tiene la responsabilidad de gobernar y hacer lo mejor posible para un agua de calidad. Es muy difícil, ¿no? No hacer política menor. No se puede. Yo siempre digo lo mismo acá. Usted me dice, no, poder se puede, no se debería. La política es la política. Bueno, pero habría temas en los que no se debería, ¿no? Hay una nota del observador de Santiago Soravilla de ayer donde queda claro, o sea, que no es responsabilidad de nadie y es responsabilidad de todos. Desde hace décadas y décadas, cada 4 o 5 años, se plantea el problema del agua, de la posibilidad de que se nos está desatado. Que tengamos problemas de desabastecimiento. Están tomando agua salada. El agua salada de desabastecimiento. Exacto. Pero lo que digo el problema acá, que vos decís, Nacho, no hay que ser política. Hay temas con los que sí se puede. Con estos temas no se debería. El tema del coronavirus, por ejemplo. La peor crisis sanitaria del país, y los políticos cobrándose cuentas, y en esto que tiene que ver con el agua, con el líquido vital, cobrándose cuentas chiquitas a ver quién tiene la culpa. Ese es el drama. Sí. Y es la que tantas veces hemos visto, sí. Lo que pasa es que, a ver, en esto lo decía el presidente y lo hablábamos en el comienzo. O sea, el gobierno no tiene la culpa que no llueva. El gobierno no tiene la culpa de que se tenga que recurrir a esta medida de... que salga más salada. Salga más salada. El problema es que acá el gobierno sí tiene responsabilidad en tratar de comunicarlo de forma clara e inmediata a la población. Y en esto ha fallado. No solo ha fallado, porque fue como que de a poco nos fuimos enterando que tenía agua salada. O sea, no hubo una comunicación de, mira, va a pasar esto y entonces ustedes van a recibir esto. Y además, en esa falta de comunicación, se cometieron una cantidad de bloopers. Desde dejen de comprar refresco cola. Espera, lo tenemos en un clipcito. Claro, sí, lo de Montaner, la vicepresidenta de OCE, y también tenemos lo de Bouvier, ministro de Medio Ambiente. Ponelo, a ver. Nosotros tenemos que verificar, porque tampoco se puede decir al barrer, Juanchi, hay mucha gente que puede dejar de comprar una Coca-Cola y comprarse el agua. El agua, digamos, no es potable en la definición perfecta de la potabilidad, que son indicadores. Porque el agua actual no cumple con los parámetros, con las mediciones que tiene que tener de sus que no cumple elementos. Estrictamente con las mediciones. Lo que nosotros decimos que el agua es bebible y consumible, que es otra definición. Claro, yo entiendo lo que quiere decir. No, pero ¿qué quiere decir? El agua es bebible, pero no es potable. ¿Cómo puedo beber agua que no es potable? El diccionario, a ver qué dice. No busqué, pero ¿qué dice? Agua bebible. Agua que es bebible. El problema es que pasa que el agua salada no es muy bebible. Hacete un mate con agua salada. Seguramente no te va a caer mal si no tenés otro tipo de... Pero es el problema del error de la comunicación, porque históricamente a nosotros nos dijeron el agua de OCE es potable y es sinónimo de la podés tomar. Sí. Entonces, no es potable, pero es bebible. Es que la podés tomar. Es lo que está diciendo Bouvier, la podés tomar. La podés tomar, no es potable porque no cumple todos los parámetros por el tema de la cantidad de sal. ¿Se acuerda cuando en la escuela le decían el agua es incolora, inodora e insípida? Bueno, insípida no vamos. No vamos a lo insípida. Ahora le digo una cosa, que nadie tenga la culpa
no quiere decir que nadie tenga un problema. Acá el problema lo tiene el gobierno, por más que no tenga la culpa. Porque le explotó a él. Le explotó el agua. La gente va a acordarse que cuando el agua empezó a salir saladita, en el gobierno estaba a la calle. Sí, pero lo dijo la calle, no tenemos la culpa, pero sí la responsabilidad. Claro, sí, está bien, pero también te digo, ¿no? Ligó desde el COVID, como decías vos, bueno, ahora tenemos la gripe aviar, el chikungunya. Decir Castesiano es mérito propio de la calle, eso no es una calamidad que les ha venido de arriba. Pero de todas formas, viste que las encuestas les dan bien a la gestión del presidente. La última que sacó Equipos, evaluación de la gestión, le da un saldo positivo en más 11. De hecho, podemos ver allí, en verde hay un 45% que aprueba, en rojo hay un 34% que desaprueba la gestión del presidente, un 20% que ni aprueba ni desaprueba. Por eso digo que el saldo es el de más 11. Y si seguimos con encuestas, podemos ver una de Cifra, que la difundió también esta semana. Y mira, por más que reparta botellas de agua, no le va muy bien a Cose, ¿no? Porque queda bastante atrás de Orsi. Entre los políticos que podrían llegar a ser candidatos, ¿quién preferiría que fuera presidente? Orsi te da 22, Cose 10. Después en el Partido Nacional, Delgado 13, Raffo 4, Argemón atrás con 1. Y bueno, y después otros tienen Manini 4, Bordaberry 2. Hay un 34% que no sabe. La raza abajo del todo es fundamental. Porque claro, todavía no largaron todos, como ya dijimos, y vas a saber para dónde decantan. No aparece ni un colorado en carrera en las encuestas. Aparece Bordaberry, pero claro, pero Bordaberry no está, tenés razón. Bueno, es lo que hay. No, pero hay que destacar lo del presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de todos estos problemas el presidente tiene ese apoyo. Lo que pasa es que, salvo el caso Astesiano, no hay nada que al presidente le haya pegado en el pecho de lleno. Y cuando hubo cosas que le pegaron, yo creo que salió bien. Descabezando. Claro, vamos a hablar de Santiago González, de hecho, dentro de unos minutos. De Irene Moreira, por ejemplo. Y además Irene Moreira hay que hablar. Creo que justamente eso fue que no le tembló el pulso cuando tenía que degollar a alguno, incluso si era la esposa, y la esposa de uno de los principales líderes de la coalición. Yo le decía que Carolina Cose estuvo rápida de reflejos, eso sí, en ofrecer agua embotellada para la población vulnerable en las policlínicas de Montevideo. Perdón, ¿no? Pero estuvo rápida, perdóname, Víctor, ¿estuvo rápida de reflejos como gobernante o como política? ¿Usted qué quiere decir con eso de estuvo rápida de reflejos? Como las dos. Como las dos. Las dos. Yo creo que es buena cosa. Creo que es buena cosa que Cose le dé agua embotellada a la población vulnerable a través de las policlínicas. Creo que es una buena cosa. Porque esa gente, digo, vos te podés comprar un bidón, yo me puedo comprar un bidón. Claro, ¿Cómo subieron el precio de los bidones? ¿Cómo subió? Es impresionante. En el supermercado. No me digas que están subiendo el precio de los bidones. Y no solo. No son unos delincuentes. ¿Pero quién los está subiendo? No sabés. En la cadena. Me pierdo ahí si es el que lo fabrica. Y además. O es el comercio, o parte y parte. No, pero no puede ser tan delincuente. Por favor, aprovecha. Pero entiendo el punto al que vos ibas. Lo que te digo. Obvio, a ver, quiere ser candidata. Dice, qué horrible, el agua salada, nunca vi una cosa así. Y miren, acá tienen botellitas de agua para los pobres. Sí, eso es política. Sí. Y bueno, es política. Pero es una política que en realidad me parece buena cosa. Por eso, seguro. Otra vez. Una vez que le digo una cosa buena, cuando juntan, a mí me encanta cuando juntan votos así los políticos. Porque hacen bien a la gente. Está bien. Yo, esto de Cose fue comunicado el martes. El miércoles. El miércoles el Frente Amplio estaba mocionando en el Parlamento una minuta de comunicación para que a través del Ministerio de Desarrollo Social se le entregara agua a todos los tarjetavientes, a todos los que tengan tarjeta de Uruguay Social. Eso lo rebotaron, el gobierno tenía una comisión integrada por el MIDES, por el Ministerio de Salud Pública, por el Ministerio de Ambiente, por OCE, por ACE, para estudiar las medidas. El martes, Carolina Cose le estaba comiendo el hígado políticamente al gobierno y el miércoles estaba pensando el gobierno todavía qué hacer. Y había malestar dentro del gobierno con el presidente de OCE. ¿Con Raúl Montero? ¿Por qué? Cuando nosotros presentamos el informe de la sequía acá hace más de un mes, nosotros contamos, ahí paradito nosotros dos, que Montero ya barajaba la posibilidad de que si la sequía se extremaba, iban a tomar esa agua que iba a servir para tirar de la cadena, para lavar y para bañarse. El agua río abajo de Santa Lucía, la más salada. Pero que iba a salir saladita y que eso a la población le iba a molestar. Pero que no quería hacer eso, decía Pero que no quería hacer eso. Pero lo que dice el gobierno,
un mes antes ella sabía que iba a haber un problema. Porque era una posibilidad. ¿Por qué no se anticipó? ¿Por qué estamos atajando penales? El miércoles se reunieron y salieron a anunciar el gobierno que iba a entregar agua. Pero no tienen las botellas. De hecho, anunciaron algunos descuentos con algunos acuerdos con algunas empresas. Anunciaron que el viernes que viene le van a entregar un dinero que equivale a determinada cantidad de botellas, pero ese dinero va a llegar el viernes. Lo están corriendo de atrás. Lo están corriendo de atrás. Y hay gente del gobierno que está molesto por no haber llegado con esa en la ciudadanía, en la gente, más allá de si es grave o no, o la magnitud de la gravedad, esto impacta más que un caso Astesiano, un caso Penades, un caso Irene Moreira. Sí, pero yo creo que la gente no boba tampoco. A ver, sabe que hay sequía. Pero es lo que decía Leo. La culpa no es del gobierno, pero es la responsabilidad. Y esto afecta porque es en la cotidiana de la gente. Yo creo que igual son tormentitas que pasan. Bueno, también. Seguramente. Esperemos que llegue la tormenta, porque si no llega la tormenta, no. Que caiga agua. Bueno, y la que estuvo hablando fue Carolina Cose a propósito de las restricciones. Recordémoslo. No es un tape, es una placa lo que estamos viendo. Es una placa, lo dice claramente. Es esa placa que estamos viendo ahí, sí. Claro, yo pensé que era un tape. Y eso tiene que ver con la pregunta de Twitter que estamos haciendo. ¿No será hora de poner restricciones al consumo? Y por eso creo que es válida y legítima la encuesta de Twitter que estamos planteando. Y pueden seguir votando. ¿Ustedes qué prefieren? ¿No? Que haya agua, como hay, saladita, como es, o que te corten el agua X cantidad de tiempo. @SantoTV4 entonces para votar en nuestra encuesta de Twitter. Ahí lo tienen en pantalla y sobre el final del programa vamos a ver el resultado. Le digo algo. Sí. Patricia Martín nos contaba otra vez, estuvo en el Congo, donde la gente camina kilómetros y kilómetros para tener un vaso de agua potable. Sin ir más lejos, en los Cantegriles hay canillas en las esquinas donde cientos de personas se sirven de esa sola canilla. A mí, la verdad, entonces, que el agua salada me importa 3 cominos. Son penurias de pequeño burgués. Es como esa gente que se queja del precio de la palta. No sea maricón. No sea maricón, me gustó. Sí, yo la verdad que no dramatizo con el tema de hecho, no hay que dramatizar, porque también entramos en una paranoia. Podés tomar el agua, ¿está? Los más jorobados, si sos hipertenso, todo. Pero si sos hipertenso, perdón, pero le dicen las cátedras y demás, podés tomarte 1 litro del agua salada igual. O sea, capaz que vos te cuidás con el agua y resulta que después te mandaba una papa frita con sal y te están sonando. Ojo, está rica. Usted sabe que tiene su punto, el agua salada a la hora de cocinar. Me está escribiendo Álvaro Delgado, secretario de Presidencia. Me dice, mañana Bouvier citó a las 16 horas a Cose, a Orsi, a Mario García, a OCE, Ministerio de Salud Pública, Mides para coordinar SINAE. Todo eso, bueno, que lo organizó él. Está en campaña también. Te tengo que pasar la factura, no jodas. Yo te leo el mensaje, pero tengo que pasar esa. Están todos en campaña y bueno, bienvenido. De eso se trata la democracia, año preelectoral. Y la política. Che, hay una gran pérdida de agua en el Concar, ¿no? Desde hace meses, desde diciembre me dicen, nos mandaron videos varios, ponelo, porque vos sabés que acabo de hacer consultas a este respecto a Raúl Montero, al presidente de OCE. Mirá, eso sigue saliendo. Eso nosotros lo pasamos ya en el informe cuando lo hicimos. Todavía estaba, ¿sí? ¿De qué informe? ¿El nuestro del agua? De la sequía. Sí, en la campaña que está haciendo el Poder Ejecutivo de bien público, pide que denuncien estos casos. Bueno, en este caso, ¿no? Los funcionarios dicen, es una catarata de agua de una cañería rota de la toma de agua de bomberos en Concar, la pérdida data del año pasado, se han hecho todo tipo de denuncias, tanto a OCE como Ministerio del Interior, Instituto de Rehabilitación, todos han hecho caso omiso. Le escribí a Raúl Montero, el presidente de OCE, y me dice, estuve averiguando, la pérdida es interna, o sea que técnicamente no le corresponde a OCE, como sí le corresponde la cantidad de pérdidas que todos ven en distintas calles, pero ya me dijo, hoy estuvo gente de OCE, voy a ver si podemos ayudar de alguna manera. Y le pregunté sobre las pérdidas de ahí, porque estamos tomando agua salada y voy caño roto acá, allá. A mí me manda mensajes todos los días, ¿no? Sí. Y me dice, mira, hay 850 pérdidas pendientes. El 28 de abril teníamos 1.500 por resolver. Entran 300 por día. Y yo digo, ¿cómo es esto? Claro, porque se van rompiendo las cañerías. Hay cañerías viejas. Hay un tema de antigüedad de tuberías y también un tema de gestión, que es lo que estamos atacando. Reforzamos con gente de otras áreas, incorporamos alguna cooperativa de gente, pero sí, siempre se corre de atrás, vos arreglás lo que se rompe, el tema es minimizar el tiempo de respuesta y en eso están, ¿no? Y un dato no menor, ¿no? O sea, OCE siempre fue de las empresas públicas que se ha invertido menos.
siempre están... Que la Cenicienta, se le recorta personal incluso. O sea. A ponerse las pilas entonces. Veamos si en el CONCAR se ponen las pilas también con esa reforma. Y hablando de reforma, si querés hacer reforma, sabes que Castro festeja el mes de la madre y por eso Castro ahora se llama Pérez y te trae las mejores ofertas con hasta 40% off. Encontralos en todos sus locales en castro.com.uy o por el 0800 8308 y te lo envían a tu casa. ¿Cómo hacés, Pérez? Y bueno, como hace Castro. Señores, ¿cómo hizo la coalición para seguir unida? Y bueno, recordemos que hace una semana, yo decía, el domingo pasado teníamos una gran incertidumbre sobre qué iba a ser Cabildo Abierto una vez que la calle Pou había decidido pedirle la renuncia a Irene Moreira, la ministra de Vivienda, esposa de Guido Manini Ríos. Un Manini Ríos que horas antes del mensaje del lunes decía que la crisis la había creado el presidente, bueno, que el país entero esperaba su decisión. Sí, no. Yo pocas veces recuerdo críticas tan duras contra la calle como las que en los últimos días le propinó Manini, ¿no? Sí. Le decía que se había tomado venganza utilizando a su esposa, ¿no? O sea que le cobró todas las deudas que tenía que cobrarle, cortándole la cabeza a su mujer. Es durísima, ¿no? Y bueno, y lo que fue la declaración de la mesa política del Frente, ¿no? Sí. Una dura declaración. Cabildo Abierto, porque... La mesa política de Cabildo. La mesa política del Frente. Del Frente también. Claro, uno siempre habla de la mesa política del Frente, no, la mesa política de Cabildo Abierto. Tienen cosas ánimo revanchista, le encajaron, ¿no? O sea, la calle, vos por ánimo revanchista sacaste a mi mujer Irene del gabinete. Bueno, una defensa a ultranza, por supuesto, de Irene Moreira, un gobierno presidencialista y personalista, así lo dijo Manini Ríos, a diferencia de otras coaliciones. Y bueno, y cuando todos esperaban, porque como venía la mano con el semblante de Manini que decía, se van seguro, ¿no? En el último punto. Miren lo que pasó, con algo de humor, pero mírenlo. La mesa política ha decidido, por mayoría, continuar formando parte de la coalición hoy en el gobierno. Y al final fue eso. Al final, como venía, decía, ánimo revanchista, que el presidente hace lo que quiere, decidimos quedarnos. Bueno, por suerte para la coalición. O no sé, porque cómo va a seguir. Estos militares ya no son como eran. Estos militares son los de antes. Sí, militares son los de antes. Y Manini, además, amenazando con un plebiscito, salía a juntar firmas para plebiscitar el perdonatuto y la ley de deudas, ¿no? Se imagina, va a ser una cosa inédita, saliendo a juntar firmas contra el gobierno del propio Manini. ¿Y cómo quedó la coalición también? ¿No? Que es la pregunta. Porque está bien, sigue la coalición, pero ¿cómo? Sí, queda como una cosa de mampostería ahí, de cartón pintado, como para decir, seguimos juntos, pero en realidad usted habla con blancos, colorados, independientes y le dice, nosotros a Manini ya no lo consideramos aliado, no es un amigo, es alguien que está ahí, que necesariamente tiene que estar ahí, pero la fractura ya está. Y Manini se va a seguir distanciando y diferenciando cada vez más. ¿Sí? Porque ahí le va la vida también al sector de Manini. Ojo, no se crea esto de que a Manini, si se va de la coalición, si toma distancia su negocio, el negocio de Manini es diferenciarse de blancos y colorados. Es que es lo mismo que pasa en la interna del Frente Amplio, digamos. O sea, tratan de diferenciarse en un camino hacia la interna y después se juntan. Sí. Esto es igual, no se van a tratar de diferenciar. No es lo mismo porque el Frente Amplio es un partido de coalición, esto es una coalición de partidos. Acá la pregunta que queda es si se queda por convicción Cabildo Abierto o porque era el menor costo político. Yo creo que el costo político de irse de la coalición era mayor y eso es parte de lo que calibraron para tomar la decisión. Sí, una decisión donde Manini no votó, ¿vieron? Se abstuvo, ¿no? Y perdió por paliza. Porque creo que fueron 13 votos. Claro, 13 por quedarse en la coalición, 2 por irse. ¿Quién perdió por paliza? De la coalición. Manini. ¿Manini estaba por irse? No votó. No, perdieron. Los que querían irse perdieron por paliza. ¿No? Sí. Pero surgieron más novedades para este boletín. Surgieron más casas adjudicadas a dedo por Irene Moreira. O sea, más allá de la que habíamos hablado, que generó todo el lío, Mónica Piris, ¿no? Surgió una que la dio el diario El Observador, ¿no? Otra vivienda de las adjudicadas sin sorteo por Irene Moreira que recayó en alguien relacionado con Cabildo. En este caso estamos hablando de una joven riverense, hija de una enfermera,
que casualmente comparte numerosas publicaciones sobre actividades y propuestas de Cabildo Abierto. Según las fotos subidas a la red, también ha participado de algunas de estas actividades, pero curiosamente, cuando el observador la llamaron a esta adjudicataria de la casa y le preguntaron, varias de las publicaciones de la madre de la susodicha adjudicataria dejaron de ser accesibles, o sea, como que la sacó de Facebook. Y hay otro detalle también, ¿no? Porque dijo que ella no es militante de Cabildo Abierto, que nunca participó en política, que no tiene relación con la diputada riverense, se llama Nazmi Camargo. Sin embargo, el diario llamó a la diputada Camargo y reconoció que sí la conoce, a Almeida. Y es más, que sabía que necesitaba una vivienda para su hija. O sea, si van a mentir, pónganse de acuerdo para mentir, por lo menos. Pero hasta eso hicieron mal. Hubo otro caso con una ex empleada doméstica. Una ex empleada doméstica que trabajó durante un año con Irene Moreira, entre el 12 de julio de 2013 hasta el 10 de julio de 2014. Eso consta en los registros del Banco de Previsión Social, según publicó el diario El País. El diario El País. Ella le adjudicó una Creo que tenemos el registro de BPS también. Allí pueden ver, porque trabajó para el herrerismo, ¿no? Y ahí ven, Moreira, Fernández, Irene René, y estuvo trabajando desde el 2013 al 2014. Ese año... La pobre mujer que por una inmobiliaria no la dejan. ¿Sabés que tuve? Es la ministra de Vivienda. No se puede. A dedo. Estuve hablando con la empleada doméstica de Irene Moreira. ¿Y? También no tuvo tiempo para explicarme si podía. Sí, no, me cortó. ¿Vos te enteraste de algún otro caso aparte de esto, verdad? Es que van apareciendo, primero, un detalle. El nuevo ministro de Vivienda, ¿no? Que compartía lo que hacía Irene Moreira, que avalaba eso, ¿va a mantener esa...? No, ya dijo que no. Raúl Lozano ya dijo que dijo que se reunió con el presidente y el presidente dijo no, esto no va. Corrijan la norma. Y lo que están haciendo en el Ministerio de Vivienda en este momento no, en los últimos días, es justamente trancar todos estos procesos que se iniciaron de forma directa por Irene Moreira. Y en esa lista hay un montón, o sea... yo estuve investigando, hay uno en Tacuarembó, uno en Pando, que es muy gracioso el de Pando, porque es para un militar retirado, Nelson Álvarez, que participa en una lista de canelones de Cabildo Abierto. Y ese a dedo también, Irene Moreira también, le dejo. Sí, pero ¿sabés lo gracioso? ¿Qué? Que Irene Moreira le da la vivienda. Sí. Y cuando inician el proceso, le van explicando lo que tienen que pagar, las características de la vivienda, y dicen, no es lo que habíamos hablado con la ministra. Pagar, claro. Yo no, entrega la llave y van para atrás. Menos y menos entendí hoy cuando hace un ratito abro uno de los portales de los diarios y leo que Manini Ríos, que defendía capa y espada, la mujer dice, yo mismo no lo hubiera hecho. Yo mismo no lo hubiera hecho. Qué raro, la frase esa está entregar muy mal una vivienda militante, yo no lo hubiera hecho. Yo no lo hubiera pero defiendo a capa y espada a mi señora esposa Irene Moreira como ministra de Vivienda porque tenía todo el derecho del mundo, pero yo no lo hubiera hecho. ¿Sabés cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Que manda a la casa Irene. Y empezar a acomodar, porque fue tanto el papelón. Mirá, yo les quiero mostrar la resolución famosa en la que se basó Guido Manini Ríos, porque me tomé el trabajo de leerla para que vean que no aplica en absoluto. Esto es del año 2009, ¿se acuerdan, no? Y lo volanteaba Manini Ríos. Entonces, dice, visto la necesidad de implementar medidas afirmativas para viabilizar el acceso y permanencia de la población del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat Vigente, resulta conveniente reservar un cupo, o sea que hay un cupo que es legítimo, en el total de soluciones habitacionales a adjudicarse en los programas de la Dirección Nacional de Vivienda. Bueno, vamos a la siguiente placa. O sea que ya te habilita el cupo, que era el gran argumento de Irene Moreira. Después dice, considerando que este componente se orienta a contribuir al diseño de políticas públicas de viviendas integrales como medio para la reducción de las desigualdades y la exclusión social, a través de una propuesta dirigida a brindar soluciones habitacionales dignas a familias en situación de emergencia social. Ahí donde ya te empieza a hacer ruido porque Mónica Pires no estaba en situación de emergencia social si ganaba más de 40 y pico de mil pesos por mes, promedio, ¿no? Pero ahí habla familias en situación de emergencia social mediante soluciones sustentables para las mismas. En el considerando número 1, alude a que la Dirección Nacional de Vivienda propone reservar el cupo mínimo de 10% de todas las soluciones habitacionales de los distintos programas que ejecute dicha dirección y que resulten compatibles con los objetivos del proyecto de la ONU, por entender que esta acción se enmarca en el programa de atención primaria, bla, 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 establecido por el Plantal, que da respuesta a un sector de la población, de nuevo, en situación de emergencia social,
contribuyendo a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Los criterios de selección de las familias, y acá vamos al famoso sorteo que se hizo, pero del que no participó la beneficiada porque se la dieron por izquierda, los criterios de selección de las familias serán de conformidad con los procedimientos previstos por el proyecto ONU tal, que estoy seguro, no lo fui a leer, pero el proyecto O108, producto 5, seguro que no dice a dedo, el ministro de Vivienda se lo va a dar al militante de su partido, ¿no? Pero hay una parte que me parece fundamental. Finalizado el proyecto ONU, la reserva del cupo se podrá mantener para los sectores que necesitando una solución habitacional, percibiendo ingresos familiares inferiores o iguales a la línea de pobreza, y otros, porque obviamente la beneficiaria no estaba por debajo de la línea de pobreza, con 40 y pico mil pesos, pero dice, y otros que por razones técnicamente fundadas no se encuentren en condiciones de cumplir con los requisitos establecidos en los llamados correspondientes de los distintos programas. O sea que si por razones técnicas Mónica Piris no podía estar en condiciones de participar del sorteo, sí, en base a esta norma, podría haberse visto beneficiada de alguna manera, pero el tema es que Mónica Piris sí cumplía con las bases del sorteo. Claro. Y podía haberse beneficiado del sorteo. Entonces lo que Manini muestra como prueba de lo que se podía hacer es la prueba de lo que no se podía hacer. Lo que pasa es que nadie se toma el trabajo de la letra chica y él dice, acá hay una resolución y la volantea y muchos comen. Pero claramente es ilegal. Queríamos igual hacer una precisión del informe que presentamos el sobre domingo pasado sobre la casa de Mónica Piris, porque publicamos una foto que es de Lombardía 5903, que es la que justamente Mónica Piris tiene registrado en esa que estamos viendo, esa dirección. Ahí va, es la que habíamos mostrado, claro, como la casa de ella. Esa era la casa de donde vivía con sus padres y tenía registrado en distintas, en el RUPE. Pero había vivido ahí hasta hace 5 años. Sí, yo hablé con quien le compró la casa. O sea, el actual dueño. El actual dueño, y me dice que sí, efectivamente se la compró a los padres de Mónica Piris, pero que él no tenía. De todos modos, sí tiene un hogar donde vivía con su hija en tenemos Punta la foto, Gordon. Tenemos la foto de la casa. En la calle Fleming. Esa que estamos viendo. Sí. Ahí donde vivía, ¿no? La población vulnerable, ahí, emergencia social. Me cago en la diferencia. Con el coche de Mónica Piris. No, pero está bueno hacer la aclaración, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y políticamente a todo esto, Fernández, ¿qué bueno, empezamos a contar los casos, ¿no? Al comienzo se habló de uno, ¿no? El de Mónica Piris, después 5. Ya hay una lista importante. A mí lo que me llama la atención en este episodio es el comportamiento que ha tenido el Frente Amplio. El domingo pasado lo hablábamos y yo te decía, bueno, hay que ver cómo sigue ahora, ¿no? Vos me decías que quizás iban a mantener la interpelación porque a pesar de que la ministra involucrada en el caso directamente haya caído por ser cesada por el presidente, igual pueden interpelar al ministro de turno para que dé explicaciones sobre lo ocurrido. Es raro teniendo en cuenta la cantidad de información y lo burdo que es, ¿no? Porque está todo escrito, está todo, vemos los documentos. Sí, es flagrante, ¿no? Que, hablan de una denuncia, eventual denuncia penal, el Frente Amplio podría presentar, vas a saber. Creo que también el Frente sabe que tiene que te dije sucio. Revolver una olla, yo no creo que... Yo creo que revolver una olla no puede no ser conveniente. Bueno, yo por recibimos un mensaje, de hecho, ¿no? Del gobierno del Frente Amplio de adjudicaciones de viviendas a dedo. Sí, pero yo y por las consultas que he hecho no he encontrado en el último periodo de gobierno del Frente Amplio casos como estos tan directos de viviendas a militantes partidarios del ministro de turno, ¿no? Me están diciendo que nos queda poco tiempo para ir a la tanda y quiero tocar el caso Penades porque hay novedades. Por un lado, ¿se acuerdan que habíamos hablado de un joven que le oficiaba de reclutador de menores? Claro, no salía Penades por las redes a buscar niños, ¿no? para pagarles para tener relaciones sexuales. Es más, compartimos un audio de lo que me decía este joven en cuestión, un joven de 19 años. Vamos a recordarlo. Y todos comentan que los contacta un tal Sebastián, que sí es el nombre de un tipo de la lista, incluso está la foto ahí, quién es el filtro de él, porque él tiene un filtro, él no contacta a menores directamente, sino que una persona lo hace por él, se lo selecciona y hace los acuerdos y concreta los encuentros, y luego es el senador en que los pasa a buscar por el domicilio. Pero hay testigos, sí, hay todo. Bueno, y hubo más novedades a este respecto. Para empezar, hace unos días, el 29 de abril, Crónicas del Este divulgó un chat
entre este reclutador que se llama Sebastián Maubessing, es profesor de historia en el Liceo Militar, nada más y nada menos, ¿no? Y publicaba ese chat que ven allí con uno de los supuestos menores a quienes Penades le pagaba. De hecho, ves que dice, Gustavo me dijo si hoy podías ir con él al hotel. Hola, ¿todo bien? ¿Y vos? Bueno, sí, me viene bien porque mi mamá se quedó sin trabajo. ¿A dónde tengo que ir? Responde. Bueno, le digo que lo esperás en el nuevo centro, en la parada de taxis a las 21. Bueno, dale. ¿No me dicen nada en el hotel? Pregunta el chico. ¿No me piden cédula o puedo entrar con 14? 14 años de edad. No, vos tranquilo, Benja, nadie los va a ver y entran directamente a la habitación con el auto. Le responde el profesor de historia del Liceo Militar, Sebastián Maubessing. Bueno, dale, ¿qué auto tiene? Un Citroën C4, te va a pagar 4.000 pesos. Eso salió publicado. A mí me cierra con todo el relato, porque yo hablé con el chiquilín. Hablé con ese chico, que tenía 14 años cuando salió con Penades. Y hablé también con Mateo, el de 19, que escuchamos recién en el tape anterior. ¿Qué novedades hay? Que había tomado licencia, una licencia acordada de este profesor de historia del Liceo Militar, ¿no? Vos hablaste con algunos padres que estaban preocupados. Muy preocupados porque... Dicen vos, el padre de mi hijo es uno que la recluta menores. No, porque además parece que a algunos chiquilines le había preguntado ¿en dónde te tomás el ómnibus y a qué y para dónde vas y qué sé yo. Entonces, bueno, después de que surgió todo eso, quedaron preocupadísimos. Bueno, esta semana terminó la licencia acordada de Sebastián Maubessing, profesor de historia con el Liceo Militar, y volvió a dar clases. ¿No? Me escribió eso un padre de un alumno del Liceo Militar. Entonces llamé al ministro de Defensa, Javier García, y dije, ¿y esto cómo es? Y me dijo, es muy delicado, porque claro, hay un principio de inocencia que rige. Claro. Por ahora lo único que hay es una denuncia contra él, no fue citado por Fiscalía, la Fiscalía está dejando para el final a los más comprometidos, al intermediario Maubessing y a Penades. Y entonces, si nosotros no le podemos prohibir venir, pero sí se inició una investigación administrativa, ¿no? Y eso es lo que anuncié en las últimas horas, bueno, de lo que se hicieron eco los distintos medios. Investigación administrativa del Ministerio de Defensa contra ese profesor de historia, a ver si así encuentran algo. Y con respecto a Penades, y se viene el pedido de desafuero. Se viene, yo no les puedo decir si es la semana que viene o la otra, porque la fiscal quiere tener la mayor cantidad de evidencias posibles, ¿no? Pero se viene, es inminente, y ya él anunció, ¿se acuerdan? Se comprometió a que le levantaran los fueros. Para mí que se viene el desafuero y se viene también la formalización y se viene la cárcel. Bueno, es que si es el desafuero lo va a citar es para una imputación por lo menos, ¿no? Y sí. Para decirle no, acá no hay nada, ¿no? Y sí. Hablando de temas vinculados a militares, nosotros hicimos el informe el domingo pasado, hiciste el informe anterior, ¿no? Que era sobre el batallón de Florida. Sobre el batallón de Florida. Una cosa que les contábamos sobre toda esa montón de irregularidades que había en el batallón era que el ejército había hecho un montón de investigaciones, varias investigaciones, y que había terminado sancionando a uno, a otro, y otras cosas las había archivado. Ahora lo que me comunicaron del Ministerio de Defensa es que el ejército envió todas esas investigaciones a la justicia penal. Es decir, que no quede en el ámbito militar, y bueno, si acá hubo alguna cosa más grave, va a la justicia penal, que sea la justicia penal que la investiga, mientras transcurre todavía la investigación que lleva adelante el Ministerio de Defensa Nacional, que es aparte de la del Ejército. Bien. Vamos a ver en qué termina, ¿no? Pero alguna cosa tiene que investigar todo el país por lo que habías conseguido. Pero por favor.